Joel 2:1 dice así: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Con estas palabras le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos esparcidos por todo el continente y también el mundo. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Ese es el nombre de nuestro canal en las redes. Estamos aquí porque fuimos llamados por el Rey del Cielo para proclamar las gloriosas y penetrantes verdades del reino. Ese es el propósito de este canal y de todas las presentaciones que hacemos en el mismo. Estamos aquí para darle a la trompeta el sonido certero. Estamos aquí para hacer justamente lo que recién leímos en Joel 2:1. Tocad trompeta en Sión, porque Sión es la iglesia. Oh, mis amados, qué tremendo. Este ministerio no es para cobardes. Este ministerio no es para contar chistes. Este ministerio no es para contar anécdotas. Este ministerio no es para contar experiencias personales. No y no y no y mil veces no. Este ministerio es para hacer lo que dice nuestro jefe, o sea, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. El que no predica a la ley y al testimonio está más ciego que los masones. El que no predica a la ley y al testimonio está más ciego que Luis Toro. El que no predica a la ley y al testimonio está más ciego que los mormones. Oh, mis amados, qué tremendo. Qué impresionante es saber de que los púlpitos están tremendamente contaminados. ¿Saben por qué? Porque la mayoría usa el púlpito para contar anécdotas, para contar historias, para hacerle reír a la gente, para entretenimiento. Eso no sirve. Eso es veneno, mi estimado hermano. Te tienes que meter en la cabeza, te guste o no te guste, pero eso es fuego extraño. Y así como le sucedió a Nadab y Abiú cuando entraron en el santuario con fuego extraño y murieron, así también les va a suceder a todos aquellos que suban al púlpito y coloquen allí fuego extraño. Mucho, pero mucho ojo, mi estimado, con lo que te estoy diciendo, porque me avala la palabra autorizada de nuestro Dios. Oh, mis amados, estamos felices porque hoy podemos darle alas
a la palabra de nuestro Dios. Y aparte de eso, podemos colocarnos nuestro equipo de buceo para poder sumergirnos en aguas profundas. Lamentamos mucho por aquellos que no quieran comprarse un equipo de buceo. Lamentamos enormemente porque en la superficie o en la orilla no van a encontrar nada, absolutamente nada. Por lo tanto, hoy vamos también a colocarnos nuestro equipo de buceo y vamos a nadar en aguas profundas. Alabado sea el maravilloso y glorioso nombre de nuestro Dios. Hoy vamos a defender la tesis número 227. Hoy le traemos un tema riquísimo, nutritivo para tu enriquecimiento espiritual. Pero antes vamos a caer de hinojos, o sea, vamos a doblar rodillas de tal manera a que le podamos solicitar la dirección, la guía, la tutela del Espíritu Santo, que es el único representante legal de Jesús en esta tierra. El único, no hay otro. Y a Él vamos a pedirle en el nombre de Jesús, de tal manera que el Señor Jesús pueda soplar y darnos su espíritu. Vamos a continuación entonces a doblar rodillas para pedir la guía del Señor en esta presentación. Vamos entonces a pedirle al Señor que nos bendiga rica y abundantemente. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por el privilegio que me das de darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Y queremos pedirte, Señor, que el Espíritu Santo pueda guiarnos, dirigirnos, que pueda influir mucho, pero mucho en nuestras mentes, porque sabemos que la mejor influencia que podemos tener en este mundo es la influencia del Espíritu Santo. Oh Padre amoroso, que nos sometemos a ti por completo. Queremos colocar nuestras vidas en tus manos. Bendice a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente, principalmente a aquellos que constantemente, semana tras semana, entran en nuestro restaurante para disfrutar de los diferentes menús que solemos preparar para su deleite espiritual. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos y que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes el tema que vamos a estudiar en esta noche. Nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para defender una tesis teológica más, de tal manera que nos gocemos en el mensaje. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así:
pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa de nuestro Dios. Y ustedes allí en su casa, no se olviden de tomar nota y luego proclamar también estos mensajes. Porque si vamos a esperar que los perros mudos lo hagan, ese día nunca, pero nunca va a llegar. Porque a ellos lo único que les interesa es el cheque que reciben, y luego con ese cheque van al banco para disfrutar de el jugoso sueldo que tienen estos perros mudos. Por eso, como a ellos no les importa, a nosotros sí nos importa, y vamos a proclamar las gloriosas verdades del reino. Y una de ellas es justamente la que vamos a presentar en esta hora. Les aseguro que el tema de hoy lo van a escuchar por primera vez en su vida. Por lo tanto, ajustense los cinturones, tomen nota y luego compartan con otros, para que de esa manera sean muchas las personas que se puedan beneficiar. Vamos entonces a mirarle a nuestra compañera de trabajo, o sea, a nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que vamos a estudiar en esta ocasión. Sus hojas son para la sanidad de las naciones. Ese es el título del tema que vamos a analizar con lujo, pero con lujo de detalles en esta presentación. Vamos entonces a poner acá en la pizarra el texto clave. Noten, esta T es texto, esta C es clave. Noten, el texto clave de esta presentación es Apocalipsis 22, versículo 2. Apocalipsis 22, versículo 2 va a ser el trampolín de este tema para zambullirnos en aguas profundas. Apocalipsis 22, verso 2. Este pasaje va a ser el texto clave. Apocalipsis 22, 2. Vamos a saborear esa pepita de oro. Vamos a saborear ese pasaje de las Escrituras. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Vamos a sacarle el jugo a ese pasaje. Vamos a ver qué lecciones preciosísimas tenemos o están escondidas en ese pasaje y que todavía no hemos visto. Apocalipsis 22, 2 dice así la declaración, dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Mucho ojo con ese detalle. Noten de qué está hablando este pasaje. El versículo 2 de Apocalipsis 22 dice que
en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Mucho ojo con ese detalle, mi estimado. Ese detalle es preciosísimo. Y ahora viene, noten lo que dice, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y ahora viene la clave y la expresión de donde quitamos el título para nuestro tema de esta ocasión. Termina diciendo el versículo 2 así: y las hojas del árbol, o sea, del árbol de la vida, las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Oh, mis amados, qué tremendo, qué pasaje más espectacular. Ustedes no tienen idea, no se imaginan las pepitas de oro que vamos a sacar de este pasaje. Es demasiado rico. Es demasiado nutritivo y lo vamos a estudiar como siempre lo hacemos, a la ley y al testimonio. Entonces, vamos a ver, ¿saben, hermanos, lo que sucede acá? Aquí en Apocalipsis 22:2, este versículo 2 de Apocalipsis 22 se ha convertido en un verdadero martirio para muchos cristianos. Y les voy a decir por qué. Porque miles, pero miles de cristianos, cuando leen este versículo 2 de Apocalipsis 22, inmediatamente surge la pregunta acá en sus mentes y dicen así: ¿cómo puede ser que el versículo diga que sus hojas son para la sanidad de las naciones, si en el cielo no va a haber ningún tipo de enfermedad? Esa es la pregunta que automáticamente se enciende como un foco en las mentes de miles y miles de cristianos. Ustedes no tienen idea, hermanos, la cantidad exagerada de personas que han leído ese pasaje y se han hecho esa pregunta y han quedado sin respuesta. Se han quedado con la pregunta martillándole la cabeza y sin respuesta alguna. Entonces, amerita y mucho que estudiemos este pasaje de tal manera a poder despejar dudas, de tal manera a poder comprender bien, de tal manera que cuando nos pregunten sepamos cómo explicar. Eso es importantísimo. Ahora, déjame decirte una cosa, hermano. Escúchame bien lo que te voy a decir ahora. El Apocalipsis no se puede entender si no se entiende el Antiguo Testamento. ¿Escuchaste bien eso? Vamos a repetir ese detalle porque es demasiado clave. El Apocalipsis no se puede entender si no se entiende el Antiguo Testamento. ¿Saben por qué? Porque el Apocalipsis está repleto, pero repleto de declaraciones que vienen del Antiguo Testamento.
Por lo tanto, es imposible. Es completamente imposible entender el Apocalipsis si no entendemos el Antiguo Testamento. Por eso es que a mí me produce una enorme y gigantesca indignación cuando escucho de cristianos que dicen: nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento. ¿Cómo? Pero qué cosa más absurda. No se puede separar el nuevo del antiguo, ni el antiguo del nuevo. No se puede, porque hay una perfecta y maravillosa conexión entre ambos. Es completamente absurdo, así como sería absurdo que yo separe mi cabeza del cuerpo. De la misma forma, es completamente absurdo y ridículo querer separar el nuevo del antiguo. Es completamente imposible. Es 100% o 1000 por 1000 imposible. Entonces, la pregunta que surge a continuación es la siguiente. Cuando Juan, escribiendo el versículo 2, dijo que sus hojas son para la sanidad de las naciones, ¿en qué parte del Antiguo Testamento estaba pensando? Esa es una pregunta crucial. Esa es una pregunta clave. ¿En qué pasaje del Antiguo Testamento se inspiró Juan para escribir la última parte del versículo 2 cuando dice sus hojas son para la sanidad de las naciones? ¿Y de qué tipo de sanidad está hablando? Esa es otra pregunta fundamental. Hermanos, es maravilloso lo que vamos a ver a continuación. Yo te voy a decir en qué pasaje del Antiguo Testamento se inspiró Juan para escribir esta expresión que tenemos acá: sus hojas son para la sanidad de las naciones. ¿Saben en qué pasaje se inspiró Juan? Ezequiel. Anoten. Ezequiel capítulo 47. Vamos a ver. Ezequiel capítulo 47 arroja una luz preciosa sobre Apocalipsis 22:2. Por lo tanto, tenemos que buscar ese pasaje. Estamos obligados a ir hasta Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47 va a arrojar una luz preciosa sobre nuestro texto clave que estamos analizando en esta ocasión. Ezequiel capítulo 47. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo tengo un sermón entero sobre Ezequiel 47, pero es imposible predicar dos sermones en una sola vez. Eso es imposible. Por lo tanto, vamos a ver solamente los versículos claves del capítulo 47 y uno en especial, que es el versículo 12, que es el que más vamos a enfatizar, y
En otra ocasión, más adelante, vamos a estudiar Ezequiel capítulo 47 a fondo y con mucho más detalles. Pero ahora vamos a leer solamente del 8 al 12. Dice así Ezequiel capítulo 47. Noten el versículo 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, noten ahora, ojo con el detalle que viene en el versículo 8, noten qué dice que va a suceder con estas aguas al entrar en el mar. Dice, recibirán sanidad las aguas. Noten hacia dónde nos estamos yendo. Versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por doquiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y noten otra vez, aparece el mismo detalle que en el versículo 8. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo el que entrare a nadar en este río. Noten qué maravilloso. Ahora el versículo 10. Y junto a él estarán los pescadores. Y desde Engadí hasta en Eglaín será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y ahora bien, noten el versículo 12. En el versículo 12 es que el profeta Juan en la isla de Patmos se inspiró para escribir el versículo 2 de Apocalipsis 22. Este versículo 12 fue el pasaje que Juan utilizó para escribir lo que aparece en la última parte del versículo 2. Noten lo que dice el versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, noten que este pasaje es muy, pero muy semejante al versículo 2 de Apocalipsis 22. Noten que hay mucha, pero mucha semejanza. Dice, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y ahora viene un detalle súper, pero súper clave. Noten cómo dice, y su fruto será para comer. Ahí está lo mismo que aparece en Apocalipsis 22, 2. Noten que es una réplica, pero noten cómo termina. Y su hoja ¿para qué dice? Para medicina. Noten, hermanos, qué hermosura. Ezequiel 47, 12. Noten, Ezequiel 47, 12 es el que arroja una luz preciosa sobre Apocalipsis 22, 2.
Quiere decir entonces que Juan estaba pensando en este versículo 12 cuando escribe este. Eso es muy, pero muy significativo. Es demasiado clave ese detalle. Ahora, lo que vamos a ver a continuación es demasiado, pero demasiado clave. Noten, hay en el espíritu de profecía alguna cita inspirada que arroje luz sobre este pasaje, aparte del que ya hemos puesto acá, el de Ezequiel 47:12. ¿Hay algún pasaje en el espíritu de profecía que arroje luz? Claro que hay. Y acá viene. Noten belleza de bellezas, ricura de ricuras, hermosura de hermosura. Noten lo que dice, hermanos, comentario 7a. Noten qué declaración más hermosísima. Dice, los hijos de los hombres han tenido un conocimiento práctico del mal. ¿Qué dice? Acá dice que todos los hombres y mujeres que viven en este mundo han tenido un conocimiento práctico del mal. O sea, dicho de otra forma, han practicado algún tipo de pecado. Eso es lo que está diciendo. Pero Cristo vino al mundo para mostrarles que ha plantado para ellos. Noten qué hermosura. Noten lo que viene. Cristo ha venido al mundo para mostrarles que ha plantado para ellos el árbol de la vida. ¡Qué hermosura, mis amados! ¿Qué es lo que Cristo hizo? Acá dice que Cristo ha plantado algo. Cristo dice que plantó algo. ¿Qué es ese algo? Ese algo que Cristo plantó lo dice claramente que es el árbol de la vida. Y sigue diciendo, cuyas hojas del árbol os son ofrecidas. Noten, son más dulces que la miel. Tomadlas, comedlas, digeridlas, y vuestro miedo se desvanecerá. ¡Qué hermosura, mis amados! Quiere decir entonces que cuando Apocalipsis 22:2 junto con Ezequiel 47:12 dice que sus hojas son para la sanidad de las naciones, está hablando en forma simbólica. Quiere decir entonces que las hojas del árbol están representadas por la palabra, por la poderosa e infalible palabra del Señor. Y cuando yo cuando yo puedo digerir esas hojas, entre comillas, es que la persona puede disfrutar de la sanidad. ¿Por qué? Porque acá está hablando de sanidad espiritual, la sanidad del alma. No está hablando de la sanidad física, está hablando de la sanidad del alma. ¿Por qué? Porque el pecado nos enfermó.
El pecado nos arruinó. Y noten hermanos a qué pasaje nos lleva esto. Noten un poco lo que dice Isaías capítulo 1. Díganme si este pasaje no encaja a la perfección, mi estimado. Noten lo que dice Isaías capítulo 1, versículos 4. No, versículos 4 al 6. Noten, hermanos, díganme si esto no encaja a la perfección con lo que estamos viendo. Noten lo que dice el versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Noten, el versículo 4 está diciendo claramente que el pecado nos arruinó, el pecado nos deteriora, el pecado nos arruina, pero de una manera impresionante, mucho más de lo que nos podemos imaginar con nuestra mente finita. Noten el versículo 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Y ahora viene. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Noten el versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza. Noten, hermano, ese detalle. Desde la planta del pie hasta la cabeza. Noten, en otras palabras, el cuerpo entero, en forma total. El pecado no nos afecta solamente en forma parcial. El pecado nos afecta en forma integral, espíritu, alma y cuerpo. En todo el sentido de la palabra, el pecado nos enferma. Y por eso en el versículo 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Díganme si este pasaje, Isaías 1, 4 al 6, no dice de una forma contundente lo enfermo que estamos como fruto del pecado. Lo dice clarito. No hay una sola parte en el ser humano que se encuentre sano. Justamente por eso es que Cristo plantó el árbol de la vida y sus hojas, que representa su palabra, Él nos ofrece y dice que es más dulce que la miel. Vamos a corroborar eso. Eso está en el libro de los Salmos. Noten, hermanos, el Salmo 119, versículo 103. Noten, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca.
¡Qué hermosura, mis amados! Eso es lo que necesitamos. Necesitamos comer del árbol de la vida. Necesitamos comer de la palabra de Dios. Por eso acá dice, tomadlas, comedlas, digeridlas, y vuestro miedo se desvanecerá. Oh, mis amados, qué preciosura es lo que tenemos acá. Ahora, específicamente, ¿a quién representa el árbol de la vida? Noten qué hermosura lo que dice esta declaración. Otra vez, esta cita sacamos del comentario bíblico 7a y dice así: Cristo es el árbol de la vida y todos los que van a él les imparte vida espiritual. ¡Qué hermosura, mis amados! ¡Qué cosa más espléndida! Quiere decir entonces que el árbol de la vida que aparece acá en este pasaje no es otra cosa que un símbolo precioso de Cristo como el árbol de la vida, que justamente nos da su alimento para que a través de dicho alimento podamos encontrar la sanación, la cura para la enfermedad que ha producido el pecado. Vamos a buscar un pasaje que se encuentra en Jeremías. Noten, hermanos, qué hermosura lo que encontramos acá. Jeremías capítulo 33. Y díganme si este pasaje no encaja, pero a la perfección, con lo que recién vimos. Noten lo que dice Isaías, Jeremías 33, verso 6. Solamente el 6. He aquí que yo les traeré. Ojo con esa palabra traeré porque está en el futuro. Noten. He aquí que yo les traeré. ¿Qué dice? Sanidad y medicina. Ahí está. ¿Qué más? Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¡Qué belleza! ¡Qué versículo más rico! Aquí tenemos una promesa que se va a cumplir espiritualmente hablando en todos aquellos que le acepten a Cristo como el árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Alabado sea el magnífico y poderoso nombre de Jesús. Ahora, otro detalle más importantísimo es el que encontramos en Ministerio de Curación, página 151. Anoten esta cita porque es bellísima. Dice así: ella, en Ministerio de Curación, página 151, la señora White dice claramente que la palabra de Dios son las hojas del árbol de la vida. ¡Qué hermosura! Anoten esa declaración porque ahí ella dice clarito que las hojas es un símbolo de la palabra maravillosa de nuestro Dios. Por lo tanto,
La pregunta que surge a continuación es la siguiente. ¿Debemos entonces esperar llegar al cielo para comer de las hojas del árbol de la vida? Esa es una pregunta interesante, porque cuando uno lee este pasaje, automáticamente dice, entonces yo tengo que esperar llegar al cielo primero y luego poder disfrutar del árbol de la vida. Pero vamos a ver que no necesariamente. Noten lo que viene a continuación. Hermosura de hermosura, belleza de bellezas, ricura de ricuras, lo que viene a continuación. Noten lo que dice. Alza tus ojos, página 222. Belleza, noten qué declaración más estupenda. Debemos esperar hasta que seamos trasladados para comer de las hojas del árbol de la vida. Se hace la pregunta. Ahora viene la respuesta. El que recibe en su corazón las palabras de Cristo. Ojo con eso. Subrayen ese detalle a muerte, mis amados. A muerte, pero a muerte subrayen ese pasaje, ese detalle. ¿Qué dice? Vamos a poner acá. Recibe. Noten, este detalle es clave. El que recibe, ¿qué cosa? Las palabras de Cristo. El que recibe las palabras de Jesús, el que recibe las palabras de Cristo, ojo con eso, ¿qué pasa ahí? Este detalle, pónganle acá una flecha. A esto le vamos a poner una flecha. A esto, noten, le animamos a que pongan esta flecha acá. Noten, esto equivale a esto. Hojas del árbol equivale a esto. El que recibe las palabras en su corazón, las palabras de Cristo, sabe. Noten ese detalle, sabe, es hermoso. ¿Sabe qué? Sabe lo que significa comer de las hojas del árbol de vida. ¡Qué hermosura, mis amados! ¿Qué dice? El que recibe las palabras de Cristo sabe automáticamente lo que significa comer de las hojas del árbol de vida. ¿Y saben a qué pasaje nos lleva esto? Vamos a Juan. Vamos a buscar Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, mis amados. Noten, en Juan capítulo 6, el Señor Jesús se presenta como el pan de vida. Y él dice claramente en el versículo 50 y 51 que él mismo era el pan de vida. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pero noten, como los
judíos de la época de Jesús siempre, pero siempre entendían mal o aplicaban mal o interpretaban mal las palabras del maestro. Noten que en el versículo 52 ellos torcieron todo lo que Jesús dijo, y noten la pregunta que le lanzan. El versículo 52 dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús no estaba enseñando la doctrina del canibalismo para que ellos lleguen a una conclusión tan torcida como esta. Él no estaba enseñando eso. Noten el versículo 63. Clave, pero clave el versículo 63. Noten, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y ahora viene. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Noten qué hermosura. Quiere decir entonces que cuando Jesús se presenta como el pan de vida para dar justamente para el mundo, para dar su vida para el mundo, él lo que estaba haciendo era presentando su palabra, justamente que iba a ser para vida y para vida eterna. Eso nos aclara justamente el versículo 63. Pero noten que otra hermosura de hermosura encontramos en Proverbios. Proverbios capítulo 3. Vamos a buscar este pasaje. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 1, 3 y 8. Noten lo que dice el versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón. Y ahora el 8. Noten lo que dice el 8. Porque será medicina a tu cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué dice que va a ser? ¿Qué dice según el versículo 1 y el versículo 3 conectado al versículo 8? ¿Qué dice que va a suceder? La palabra de Dios es medicina para el alma, para la persona. Lo dice claramente el versículo 8 en conexión con el 1 y con el 3. Pero también tenemos, aparte de eso, salmos. Vamos a buscar esta belleza de pasaje. Salmo 103, versículo 3. Salmo 103, versículo 3. Hermosura de hermosuras, belleza de belleza. Noten lo que dice. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y ahora viene. Y sana todas tus dolencias. ¡Qué hermosura! Ahora es claro y evidente que acá se está refiriendo a la sanidad espiritual. Específicamente ese es el punto en cuestión. Ahora, ¿qué dos resultados, pero maravillosos, se consigue como fruto del comer las hojas del árbol de la vida?
Noten, hermanos, qué hermosura lo que viene a continuación. Alza tus ojos. Página 222 nos va a decir: la experiencia débil y enfermiza se vuelve fuerte. ¡Qué hermosura! Quiere decir entonces que el primer beneficio, por decirlo así, es de comer de las hojas, es fortaleza. Fortaleza. Este sería el beneficio número 1. Y ahora viene el beneficio número 2. Y somos hechos uno con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, hermanos, qué belleza. Quiere decir que las hojas de este árbol no solamente nos dan fortaleza, no solamente nos sanan espiritualmente, sino que nos dan fortaleza, y aparte de eso, también hacen que podamos ser uno con Cristo. ¡Qué hermosura, mis amados! Díganme si no es una belleza. Estos que están acá, estos dos son los preciosos, pero preciosos beneficios que logramos conseguir como fruto de recibir las palabras de Jesús. Por eso es que es tan fundamental, es tan clave que podamos abrir nuestro corazón a las palabras del Señor, de tal manera que no suceda con nosotros lo que dice Proverbios 29:1. Noten lo que aparece en Proverbios 29:1, hermanos. Este pasaje es tremendo. En Proverbios 29:1 dice lo que va a suceder con cualquier persona que no esté dispuesto a aceptar las palabras de Jesús. Noten lo que dice el versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Y noten cómo termina el versículo: y no habrá para él medicina. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten, más claro no puede ser. Por eso, justamente por eso, es indispensable, es fundamental que podamos abrir nuestro corazón a la palabra maravillosa de nuestro Dios, de tal manera que no se cumpla en nosotros Proverbios 29:1. Ahora, ¿sabían ustedes que los milagros de Jesús tienen mucho que ver con el árbol de la vida y con sus hojas? ¿Sabían ustedes? ¿Sabían ustedes que todos los milagros que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra tienen mucho, pero noten, mucho que ver con el árbol de la vida y las hojas y el fruto del mismo? ¿Te gustaría que te corrobore ese detalle? ¿Te gustaría que te compruebe? Con mucho gusto. Deseado de toda la gente, página 334.
Hermosura de hermosura, hermano. Noten, hablando en el contexto de los milagros que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra, dice así: Cristo no realizó nunca, ojo con eso, Cristo no realizó nunca un milagro que no fuese para suplir una necesidad verdadera. ¿Qué dice? Acá dice que nunca Jesús hizo un milagro que no fuese para suplir una necesidad genuina o verdadera. Y ahora viene el detalle que es espectacular. Y cada milagro, ojo con eso, cada milagro era de un carácter destinado a conducir a la gente al árbol de la vida. Noten, mis amados, qué hermosura. ¿Cuál era el pensamiento que Cristo tenía en mente cada vez que hacía un milagro? Lo que él tenía en mente es que después del milagro, ese individuo, ese hombre, esa mujer, ese joven o ese anciano, sean conducidos al árbol de la vida. ¿Para qué? Para que puedan conseguir estos dos resultados. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, hermanos, qué conexión maravillosa hay aquí entre los milagros que Jesús hizo y el árbol de la vida que aparece en nuestro texto clave. Noten, cada milagro era de un carácter tal que estaba destinado a conducir a la gente al árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Qué hermosura, mis amados. Lo que tenemos acá es hermoso. Ahora, ¿de qué otra forma el Señor se vale para sanar a las naciones con esas hojas de dicho árbol? Esta es otra pregunta que vamos a responder en esta ocasión. ¿De qué otra manera el Señor se vale? Noten, Evangelismo, página 31. Noten, hermanos, qué hermosura lo que viene a continuación. Dice, deberían distribuirse abundantemente libros y revistas que expongan la verdad presente. ¿Cómo? ¿Qué dice? Se deberían distribuir abundantemente tanto revistas, tratados, folletos o libros que tengan la verdad presente, no ese camuflado que se llama la esperanza. No, ese no. Ese es un resumen satánico. Ese no repartan porque ese es completamente contrario. Ese no lleva el visto bueno del cielo. Cuando acá dice libros y revistas, se refiere a libros como Patriarcas y Profetas, Ministerio de Curación, El Camino a Cristo, El Deseado de todas las gentes, y la lista sigue. Hermano, mucho ojo con lo que viene ahora. Deberían distribuirse abundantemente libros y revistas que expongan la verdad presente. Y noten la hermosura que viene a continuación.
Para muchas personas, estos ejemplares serán como las hojas del árbol de la vida, que son para la sanidad de las naciones. Oh, mis amados, ¿qué otra cosa representa las hojas del árbol de la vida? Representa la imprenta. Es un símbolo de la imprenta. Es un símbolo de la página impresa. Es un símbolo de la abundante luz que como pueblo podemos esparcir a través de la página impresa. Por eso es que es fundamental ese ministerio, de tal manera que la luz pueda esparcirse y diseminarse por todas partes a través justamente de la página impresa. Alabado sea el nombre del Señor por ese ministerio tan, pero tan maravilloso. Ahora, otro detalle más. ¿Hay alguna relación entre los ángeles del cielo y las hojas del árbol de la vida? La respuesta es un sí rotundo. Noten lo que dice. Cada día con Dios, página 9. Reúnanse pequeños grupos para estudiar las escrituras. Noten, hermanos, ¿cuál es la recomendación? Reúnanse pequeños grupos. ¿Para qué? Para estudiar las escrituras. Y ahora bien, los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué privilegio, mis amados! Noten, ¿y qué más? Y al alimentarse con el pan de vida, recibirán fortaleza. Noten esto, fortaleza espiritual. Se estarán alimentando, por así decirlo, con las hojas del árbol de la vida. ¡Qué hermosura, hermano! ¿Qué dice acá? Acá dice que si nosotros nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, los ángeles del cielo van a asistir a esas reuniones. ¿Con qué propósito? Para grabar en nuestras mentes las palabras del maestro de los maestros. Pero noten cómo termina la cita. Noten cómo termina. Dice así: solo de esa manera mantendrán su integridad. ¡Qué hermosísimo! Noten, hermano, ¿qué dice? Acá dice que esa es la única manera de mantener, ¿qué cosa? La integridad. Ahora, noten, hermano, a qué versículo nos lleva esto. Noten, vamos a buscar acá en el libro de los Salmos. Hay un versículo precioso que tiene que ver con esto que acabamos de leer. Noten, Salmo 84, versículo 11. Dice así: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Y ahora viene: no quitará el bien a los que andan en integridad. ¡Qué hermosura! No quitará el bien a los que andan en integridad. Pero, ¿cómo se conserva la integridad?
La integridad se conserva comiendo las hojas de este árbol, o sea, recibiendo constantemente en nuestro corazón las palabras y los mensajes del Señor Jesús. Esa es la única forma de conservar o mantener la integridad. Fantástico, es realmente una hermosura. Ahora, ¿qué relación tiene Juan 6:63? Que ya vimos, ya leímos, no vamos a volver otra vez a ver, pero ahora vamos a encontrarnos con una cita de la señora White que arroja luz sobre la relación que existe entre Juan 6:63 y Apocalipsis 22:2. Y se encuentra en Cada día con Dios, página 10, y dice así. Escuchen esta declaración porque es una hermosura. Un escrito está. ¿Cómo? Un escrito está. Son las hojas del árbol de la vida. ¡Qué hermosura! ¿Qué son las hojas del árbol de la vida? Un escrito está. ¡Qué cosa más estupenda! Pero sigue diciendo, del cual el ser humano ha de alimentarse para obtener la vida espiritual. Por eso es que Jeremías dice, fueron pues halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Por cuanto se invocó tu nombre sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¡Qué espectáculo, mis amados! Pero sigue diciendo, cuando comemos las palabras de Jesús, nos dan vida eterna. Y luego de citar eso, ella automáticamente coloca Juan 6:63. Pero dice, la corriente vital y restauradora de Cristo cura las heridas causadas por el pecado. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Qué es lo que cura las heridas causadas por el pecado? La corriente vital y restauradora de Cristo. Pero, ¿dónde se encuentra esa corriente? ¿Dónde podemos encontrar nosotros esa corriente tanto vital como restauradora de Jesús? Es lógico y natural la respuesta. La, la clave está en su palabra. ¿Por qué? Porque es su palabra la que da o produce vida. Y eso nos lleva a Salmos 33. Noten, vamos a ver este pasaje porque es hermoso. Noten lo que dice. Salmos 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Quiere decir entonces que la corriente vital y restauradora se halla en la palabra de Jesús. Por eso es que todos los milagros que Jesús hizo fueron justamente, la clave estaba en la palabra.
¡Qué hermoso! Ahora, el hecho de que Cristo haya trasplantado el árbol de la vida al cielo, ¿eso significa que es inaccesible para nosotros? Ya vimos que no, pero vamos a agregarle un condimento más a esta preciosura de tema que estamos estudiando en esta noche. Comentario bíblico 7a. Dice así: el agricultor celestial trasplantó el árbol de la vida al paraíso del cielo después de la entrada del pecado. Nosotros sabemos perfectamente que después que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, el Edén estuvo ahí en ese lugar por casi 2000 años. Pero antes del diluvio, el Señor, como un jardinero celestial, Él hizo el trasplante. Él llevó al cielo y lo colocó allá. Pero noten, hermanos, la sorpresa maravillosa con la cual nos vamos a encontrar ahora. Noten lo que dice. El agricultor celestial trasplantó el árbol de la vida al paraíso del cielo después de la entrada del pecado. Pero, acá viene el detalle, pero sus ramas cuelgan sobre la muralla hacia el mundo que está más abajo. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten, mis amados, lo que dice. Quiere decir entonces que Cristo, cuando hizo la mudanza, cuando trasplantó y llevó al cielo, Él no es que llevó al cielo y lo escondió. No, dice que las ramas salen de la ciudad, salen del cielo y cuelgan sus ramas y sus hojas hasta la tierra, de tal manera que nosotros lo podamos disfrutar. Imagínense hasta dónde llega la cosa. Quiere decir entonces que no hace falta que lleguemos al cielo para disfrutar de las hojas del árbol de la vida. Hoy y ahora lo podemos disfrutar y al máximo. ¡Qué hermosura, hermanos, lo que estamos diciendo! Ahora, ¿tiene alguna relación este tema con Hechos 17:11? Vamos a buscar. ¿Qué dice Hechos 17:11? Noten: belleza de bellezas, ricura de ricuras, hermosura de hermosura. Dice así el verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora surge la pregunta: ¿qué relación hay entre este pasaje y lo que estamos viendo en esta noche? Evangelismo, página 106, arroja luz sobre la pregunta que acabamos de formularnos. Estudiadla. ¿Equivale a comer las hojas del árbol de la vida? ¡Qué hermoso, mis amados! Pero noten un detalle. Acá dice estudiadla. No dice
lean y salgan corriendo para sus trabajos. No, mucho ojo, mi estimado, porque hay muchos, o en realidad es mejor, hay millones que hacen eso con el pretexto de tranquilizar sus conciencias. No, mi estimado, leer no es sinónimo de estudiar. Mucho ojo con ese detalle. Ahora, ¿qué relación tiene Filipenses 2, 12 y 13 con este tema? Vamos a buscar. Vamos a buscar Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, noten lo que dice la pluma inspirada en el libro Manuscritos Inéditos, tomo 7, página 252. Noten, hermanos, que esta declaración arroja una luz preciosa sobre los dos versículos que acabamos de ver. Dice así: hemos de temer y temblar. ¿Cómo? ¿Acaso Dios es un monstruo que tenemos que temer y temblar? No. Escucha bien, mi estimado. Hemos de temer y temblar. No vaya a ser que hagamos mal uso de las palabras del Evangelio. ¿En qué sentido tenemos que temer y temblar? ¿En qué sentido? En el sentido de utilizar mal. ¿Qué cosa? Hacer un mal uso de las palabras del Evangelio. O sea, las hojas del árbol de la vida, que son para la sanidad de las naciones. O sea, que cuando el apóstol Pablo dice que debemos temer y temblar, lo que está diciendo es mucho ojo en utilizar mal las palabras de Jesús. En ese sentido es que debemos temer y temblar, porque realmente es alarmante la cantidad de personas que usan mal, que le dan un mal uso o interpretan mal la palabra de nuestro Dios. Y por último, vamos a ver qué representan las 12 clases de frutos que produce este árbol. Apocalipsis 22:2 dice que ese árbol da 12 frutos. Ahora, la pregunta del millón es la siguiente: ¿qué representa eso? ¿A qué nos lleva eso? ¿Qué representan los 12 frutos que da ese árbol? La respuesta está en el don profético. Noten lo que dice. Comentario bíblico 7a dice: recuerden todos que el árbol de la vida lleva 12 clases de frutos. Y ahora viene,
Escuchen bien, hermano, porque esto es precioso. Esto representa la obra espiritual de nuestras misiones en esta tierra. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Qué representa entonces los 12 frutos que este árbol da cada mes? Ahí lo dice. Representan las preciosas almas que se ganan como fruto del esfuerzo evangelístico o misionero. Representan esas almas preciosas que salen de diferentes culturas, de diferentes partes del mundo. Representan almas preciosas para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga mucho, 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 mi estimado hermano y hermana en la fe. Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones. Vamos a orar en esa dirección. Vamos a pedirle al Dios del cielo que Él grabe este tema en nuestros corazones, de tal manera que podamos disfrutar ya, ahora, no esperar llegar al cielo, sino ya ahora de las hojas del árbol de la vida. Vamos a orar en ese sentido para terminar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por amarnos con un amor tan grande. Porque realmente eres bueno. Porque estás dispuesto a hacer mucho, pero mucho por nosotros. Y en esta hora, oh Dios, después de haber disfrutado de un tema tan rico y nutritivo como el que hemos estudiado, queremos que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este mensaje en nuestros corazones. Oh Señor, te necesitamos muchísimo. Ven a nosotros, socórrenos, fortalécenos, tonifícanos y danos el coraje y el valor que le diste a todos los reformadores de la Edad Media, para que nosotros también podamos emular el ejemplo que ellos nos dejaron. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.